Buenos días. El día de hoy tenemos a Patti Galván nuevamente aquí en nuestra tripa. Patti, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias. De verdad, wow, una gratitud por este espacio, por lo que estás creando con esto que empieza a tener una hermosa vida y un hermoso y grandioso contenido desde diferentes perspectivas y con diferentes temas. Gracias. Gracias a ti, Patti. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema que en lo personal, ¿no? Creo que me va a revolver un poco las cosas. Pero bueno, se trata también de esta apertura, ¿no? De que tenemos la capacidad de hablar de todo, como dices, abordar diferentes temas de diferentes perspectivas. Y de saber que no hay nada malo ni bueno, ¿no? Porque el tema de la muerte la vemos muchas veces como algo que no queremos tocar, que no queremos hablar, que a pesar de que nuestra cultura, ¿no? Y creo que traigo por eso mi playera de México, eh, creo que somos una cultura que honra mucho la muerte, lo cual es súper bonito, eh, pero también le cargamos mucho dolor, mucho sufrimiento. No hay mucho peso por ahí. Entonces, ¿cómo podemos empezar a abordar este tema, Patti? Gracias. Y hoy puedo tener como más la certeza de hablar de este tema porque hace 20 años yo estaba súper asustada. Eh, el esposo con el que conocí, comencé a crear mi relación y a tener, y a construir esta vida, continuamente se enfermaba y continuamente ingresábamos a hospitales, terapias intensivas, y con un diagnóstico y con un esquema muy complicado. Y entonces hace 20 años en una de esas que entró a terapia intensiva y estaba totalmente conectado, fue cuando me di cuenta de, wow, estoy sentada en esta sala a medianoche o en la madrugada de terapia intensiva. Solo lo que escucho es una máquina sonar. Solo lo que veo y observo es la entrada y salida de enfermeras conforme a lo que la máquina va mandando señales. Y él está ahí. Y por primera vez fue, y me da miedo si se muere. ¿Qué voy a hacer? Para entonces, siempre fui una persona que trabajé económicamente, no era un tema. Entonces no tenía familia yo con él. Solamente él tenía 2 hijos que entonces estaban menores de su primer matrimonio. Y aun cuando no había este esquema de qué voy a hacer sin mi esposo, con todo lo que conlleva la economía, la familia, los hijos, el futuro, para mí era qué voy a hacer sin él. Y fue cuando, no recuerdo bien, pero entonces yo tenía muchos elementos de ángeles, hablar con ángeles, aura, chakras, y de alguna manera algo, algo contacté y que hoy sé que es energía. Y que entonces en ese momento quizás para mí era como muy obvio el nombre quizás de un ángel, de un ser. Hoy sé que es la energía y la energía de todo, incluyendo las máquinas con las que él estaba conectado, él, su cuerpo, su espíritu, su ser infinito, esa sala, ese pasillo, ese hospital y la gente que estaba ahí y los enfermos que estaban en ese hospital. Entonces fue como demasiado. Y es donde aprendemos a, en lugar de recibir ese demasiado, a querer controlarlo, a querer entenderlo, a querer razonarlo.
Y la historia de ese momento es, él comenzó a mejorar después de esa noche, en la mañana, y salió. Sin embargo, siempre me quedó el que si se muere, me voy a morir con él. Y te estoy hablando de mi esposo. Él murió y esta fue una de las tantas veces que siempre fue esta vida o muerte él, por su situación, por su salud, por lo que él hubiera estado eligiendo en la vida. Y murió recientemente en diciembre, hace 3 meses. Y lo que te puedo compartir es que el último año y sobre todo los últimos meses fue muy relevante cómo él, y te estoy hablando de él donde nunca, siempre me apoyó en que ve y estudia todo lo que quieras, ve y averigua todo lo que quieras, aprenda todo tipo de terapias raras, oficiales, las que sean, pero y era como yo ¿no? Y, y sin embargo, las últimas semanas había esta comunicación de estoy listo y me quiero morir y me voy a morir. Y lo interesante es que yo después nació María, hoy tiene 12 años, y cuando él era bebé, pues ya se intensificó porque era yo mamá y qué voy a hacer y todo esto. Pero entonces, en estas últimas semanas de diciembre, fue, yo ya había hablado con él. Ojalá que el día que decidas y elijas morirte no sea en ese correr y en esa urgencia, que no sea en un dónde encontrarte porque hay un accidente, sino que sea en paz y en calma. Y para mí esa paz y en calma es en casa, en tu casa. Y así fue. Simplemente fue un momento en donde hoy me voy a recostar a mediodía, se recostó y quedó dormido y se murió. Lo interesante es que María hoy tiene 12 años. Cuando nos damos cuenta, se murió. Y es como cuando fue esa sensación de cuando nace alguien, te da la noticia, nació un bebé y recibes, ya nació. Fue la misma que ella cuando ella me dijo, se murió, porque le escuché de ella, fue esa energía o esa apertura sin juicio, sin la atadura, sin el dolor, y ella es la hija, de continúa, así como cuando escuchas nació, ella dijo se murió, así, sin una atadura. Y fue más yo, que digo que vengo del siglo pasado, fue como más mi reactividad y toda esta sensación corporal que hay, todo lo que se te viene encima de recuerdos, de ahora qué voy a hacer, y muchas de las cosas que sí hay que tomar acciones cuando alguien se muere. Y avisar a los familiares, en este caso a sus hijos, y luego estar hablando con cada familiar. Entonces, viene un proceso. Y lo que para mí ha sido es, ¿qué tal que pudiera ser desde verdaderamente lo que tú dices, celebrar esa elección y honrar con gratitud, aunque tú tengas aunque te duela, porque sí duele, pero que el duelo no sea doloroso, sino que el duelo sea esta sensación y este reconocimiento de ya no está físicamente. Y cuando digo algo, eso quizás lo tengamos muy entendido en la razón. Lo que para mí ha sido curioso verlo con María fue como, wow, ella no nada más lo tiene en la cabeza y en la razón, sino lo tiene es claro.
Y eso es natural. Y además, lo interesante fue, ¿te das cuenta, mamá? ¿Cuántas veces mi papá quiso morirse o dijo que ya no quería vivir? Y entonces siempre hubo esa urgencia. Y al final, cuando quiso morirse, se murió. Y escuchar eso de ella fue como, y es como si apagaras el switch. Voy a salir de la habitación, está la luz prendida, apago el switch. Bien. Entonces, este tema, el duelo, lo hemos hecho como un proceso que no nada más es en ese espacio de vulnerabilidad y natural de extrañar al cuerpo, porque sí, extrañas al cuerpo, cambia eso, extrañas la voz, extrañas lo que sea cotidiano para ti y empiezas a reconocer lo que era un gran regalo, pero en lugar de reconocer lo que fue un regalo y cuántas veces y cuántos segundos conversaste y cuántas veces te sentaste a comer y cuántas veces preparaste la comida y cuántas veces quizás hasta diferencias tuviste, en lugar de hacerlo desde este lugar de así fue, lo reconozco y ha sido un regalo, lo hacemos desde, duele, duele. Y muchas veces también lo hacemos, no estas veces que te dicen, es que el duelo, ¿no? Tiene diferentes etapas. Y por decir, una de ellas es el enojo. ¿Y qué tanto nos podrías hablar del enojo desde el punto de vista, ¿estás enojada con esa persona realmente o estás enojada contigo? ¿O estás enojado porque te cambió la situación? Sí, y viene primero algo que me encanta porque últimamente estoy muy practicando estas herramientas de Access, porque después de estudiar muchísimas modalidades, estas herramientas sí te invitan, y es solo una invitación, no tienes que hacerlo si no lo eliges. Solo es una invitación y te invitan a mirar todo desde una perspectiva de cuestionarte y con curiosidad. Y ese cuestionamiento con curiosidad es para liberarte de aquello que te mantiene atorado o te mantiene en la culpa o te mantiene en la tristeza, en el enojo, en la enfermedad o te mantiene en el esto está bien y así es suficiente y ahora lo dejo ir y ahora lo voy a dejar partir y entonces nada más cada celebración luctuoso me acuerdo, pero ahí hay mucho control. Y algo que me gusta es cuánto con estas etapas de duelo, lo que hemos hecho es defender un punto de vista de qué hay correcto o incorrecto, de lo que piensan y sienten las personas sobre la muerte. Muchas de las conversaciones que nosotros escuchamos o con otros es defender ese punto de vista. Entonces, respecto al enojo, es cuántos puntos de vista estás defendiendo con ese enojo en lugar de reconocerlos, de explorarlos y explorarlos con curiosidad, porque para cada uno ese enojo va a ser diferente, porque tenemos caminos diferentes, historias diferentes, información diferente. La pregunta es, ¿qué hay ahí que es realmente una invitación a reconocer si estás enojado contigo y cuáles serían tus motivos por los que estás enojado contigo? Y eso detona el arrepentimiento y la culpa. ¿O cuánto estás enojado con la otra persona
Y eso detona la tristeza, el miedo, depresión y ansiedad. O cuánto estás como torcido ese enojo contigo y con él, donde todo se confunde, donde entonces es como este anzuelo que queremos controlar. Y entonces es como, si no tengo emociones, si alguien se muere, ¿qué hago? ¿Estoy hecha de piedra? No, no, no. O si no le lloro lo suficiente, ¿no? O sea, porque muchas veces, pues, ¿cuánto es llorar lo suficiente? ¿Cuánto es? O si no tengo el luto durante el tiempo, ¿no? ¿Y cuánto es? Como dices, cada persona es diferente y como estos protocolos también de cómo lidiar con la muerte, porque muchas veces son protocolos. No los Y, compramos y creemos que es como, no, así deben ser. y todo eso son estructuras. Y las estructuras son estas piezas que son creencias, puntos de vista, conclusiones, lo que hemos decidido, protocolos, conceptos, definiciones. Uno, de lo que es la muerte. Dos, de lo que es el duelo. Tres, de lo que qué corresponde hacer y cuál es lo correcto con el duelo de alguien. Y hasta dónde será suficiente. Y entonces es donde traemos estas estructuras. Y luego, cuando las hemos hecho tan valiosas, sigue pasando 10 años, 7 años, 20 años, y seguimos doliendo. O lo contrario, aprendemos a vivir con la tristeza, con la añoranza, inclusive con la culpa o el arrepentimiento. Pero ¿te has preguntado cómo sería vivir en el duelo de la muerte de un ser querido desde la gratitud, desde la no atadura, desde sí recordarlo, pero con un espacio de total libertad y honrarte a ti, que tú estás siguiendo elegir estar vivo y crear tu vida, que honrar al otro que eligió morir y trascender Y justo este tema y no atarnos, perdón, Pati, justo no este tema adelante, no se me hace atarnos. súper interesante porque tú lo viviste desde, él literal te dijo, ¿no? Ya estoy listo, ya, ¿no? Creo que ya es mi tiempo. ¿Y qué pasa cuando, pues es algo totalmente inesperado, ¿no? O sea, Sí, y lo interesante es que nunca me lo dijo verbal, Perla, ah, pero ahora con el tiempo, cuando sucedió este diciembre, pude reconocer que él tuvo un periodo de urgencia en junio del año 2022. Y ese periodo de urgencia fue uno de los más caóticos que él tuvo. Estar en casa en un nivel de deshidratación, era diabético, con un nivel de azúcar donde ningún aparato médico, inclusive de un médico que pedimos traer a la casa con todo un artefacto muy bien equipado, ni ese aparato medía el azúcar. Y ese aparato, lo que me dijo el doctor, era que tenía capacidad de medir hasta 400 de azúcar en la sangre y ya no medía. Y fue cuando entonces se tomó la decisión de, ya sus hijos son mayores, entonces junto con los tres de, ok, hay que llevarlo al hospital. Y salió en ambulancia. Vivimos en Cuernavaca, llegó al hospital en ambulancia y ahí le dio un paro cardíaco. En México, en Cuernavaca no había el suficiente equipo tecnológico y salió en ambulancia toda la carretera hasta llegar a Ciudad de México. Y ahí estuvo internado
alrededor en terapia intensiva porque le dio un paro cardíaco, más el azúcar, que traía ya un nivel de azúcar, alrededor de 3 semanas. Pero yo puedo reconocer que él entonces ya estaba en yo estoy listo, pero él sabía que quienes no estaban listos eran sus hijos mayores, no María, sus hijos mayores. Y entonces surgió todos estos meses, casi 16 meses posterior, a que él de alguna manera les brindó información de lo que a veces llamamos que es una despedida, pero que ni siquiera la vemos como despedida, porque estamos más inmersos en el no te quiero que te mueras, no te mueras. En evadir, ¿no? También. En enojarnos, en evadir, en el miedo, ¿sí? Y entonces somos nosotros quienes realmente agarramos a esa persona. Porque así como un bebé nace a los 7 meses, a los 6 meses, o por una cuestión de hay que hacer cesárea y hay que sacar al bebé y quizás en la incubadora, y como tú dices, son algunos elementos inesperados. ¿Por qué cuando ocurre en un nacimiento, sí los recibimos y sí oramos y sí estamos en gratitud y sí estamos en una vinculación de aquí estoy para ti, para ese bebé, y no cuando se trata del otro lado, de la muerte? Y lo que yo puedo ver ahora en retrospectiva es que él estaba listo, pero sus hijos no. Y él les dio 16 meses más. Lo interesante es que en esos 16, su hijo varón, que es el mayor, tuvo mayor cercanía con él, se había alejado. Y la hija, que había tenido mucha cercanía con él en su etapa de juventud y de niñez, se enojó. Y no le volvió a hablar, y no lo volvió a ver. Pero lo interesante es que en esta perspectiva podemos decir, claro, él está correcto, él está incorrecto, o podemos empezar a tener muchas consideraciones y conclusiones. Pero si lo ves desde el espacio de, qué interesante, cómo se mueve la configuración, y ni una es correcta, ni una está equivocada. Y desde mi muy perspectiva es, ella toma como justificación ese enojo, se toma distancia, pero esa distancia le permite al hermano y al hijo acercarse. Y cuando ella muere su papá y entra en este estado de culpa, fue para ella le cambió la mirada cuando le dije, no te culpes, al contrario, fue un regalo. Tú le diste un regalo a tu papá y a tu hermano para que estuvieran continuamente en esta cercanía que no habían estado y que tú siempre estuviste. Pero entonces, ¿qué tanto ni siquiera estabas enojado con él y simplemente utilizaste esto como un pretexto para dar espacio? Porque sería muy ilógico dar espacio así sin razón. Claro. Cualquiera te diría, estás loco, ¿no? ¿Cómo le estás diciendo? ¿Por qué no le hablas a tu papá? Tienes que dar una respuesta. ¿Por qué estás enojada? Tienes que dar una respuesta. En lugar de, no lo sé, hay algo en mí que eso va a crear más. Eso es lo mejor para todos. Y curioso, una cuestión muy, muy, muy significativa para mí es que en estos últimos 5 años, cuando Germán entra en ya más complicada su situación física, mi papá entra como esta figura paterna con mi hija, con nuestra hija. Y
Y como abuelos se divierten, está muy al tanto de ella. Yo recibo apoyo de él con ella. Y mi papá se empieza a sentir mal, verano 2023, y para noviembre le empiezan a dar unos dolores muy intensos, se empieza a hacer estudios, y entonces a principios de diciembre le digo a Germán, ¿tú crees? Mi papá está muy enfermo. Se está haciendo muchos estudios, pero yo lo veo muy mal, decaído. Y su única respuesta fue, todos van a estar bien. Y ahí sí me lo dijo. Yo siempre las voy a cuidar, pues a mí y a María. Casi 7 días antes de que muere Germán. Germán murió el 28 de diciembre, celebramos el 24-25, y el 23 mi papá le diagnostican cáncer. Y bueno, todos sabemos qué es esa enfermedad. Y curioso, porque es cuando digo, wow, ¿qué regalo hay ahí? ¿Qué regalo hay ahí en la muerte de Germán, que me enseña a mí y a María a vivir la muerte de manera diferente? ¿Y qué regalo María como hija me está mostrando que es posible ver a la muerte de un papá de una manera diferente y permitir que elija lo que elija? Wow, estoy así, Y hablar de eso. Porque entonces yo pude tener una conversación muy pequeña con mi papá, porque estaba muy asustado, finales de diciembre, y obviamente toda la familia. Entonces se vive un fin de año y un año nuevo donde estamos celebrando, pero la energía es el miedo a que sea el último año juntos. Y entonces ese día le dije, papá, ¿tú te quieres morir? Y me dijo, no. Le dije, ok. Y entonces, no me recuerdo cómo fue la conversación siguiente, pero luego se acercó, estaba ahí María, y le dice, abuelo, ¿cómo no te quieres morir? Si te estás muriendo. Y fue cuando dije, wow. Volvemos a hablar del tema como este lugar donde es como, otra vez, mis similitudes cuando yo estaba embarazado es, ¿ya van a ser? No lo sé. Pero ya empiezas a sentir contracciones. Sí. ¿Y cuándo van a ser? Ah, no tengo una hora. Y le preguntaba al doctor, que fue un parto natural, ¿cuánto tiempo, doctor? Y me dijo, empezaste las contracciones, como pueden ser 2 días, 28 días, 28 horas, o sea, un lapso de horas que son casi días, si es natural, y es natural. Y es como, wow, ¿por qué lo hacemos desde el aspecto de algo tan natural como es el nacimiento? Y, y en todo este tema, para mí ha sido una exploración de cuáles son esas creencias de dolor, porque hay que doler antes de que se muera, de miedo, de qué voy a hacer. Y si es inesperado, sobre todo cuando es inesperado, es ¿por qué sucedió de repente? Y yo ahí te voy a hacer la pregunta, ¿y qué tal que no fue de repente? O sea, sí fue de repente, pero ¿y qué tal que hubo mensajes antes donde se va creando esa, esa, pues esa elección de continuar el viaje, ese viaje de ser luz, ese viaje de ser energía, ese continuar? Y sé, Perla, que puede ser como, y me escucho y me estoy escuchando, como si fuera muy
muy, muy imposible, muy de fantasía. Lo que sí les puedo a ti compartir, yo puedo hablar así, porque uno, las barras funcionan. Correrse las barras, sí hay puntos de vista que se van derritiendo. Dos, realmente practicar el no tener juicio, ni el punto neutro, ni el balance, sino esta vulnerabilidad de decir, ¿qué información hay ahí? ¿Qué realmente hay ahí una toma de conciencia? Que si no fuera a través del dolor, ¿qué estoy queriendo controlar? ¿Qué estoy evitando? Lo que puede ser mucho más grandioso como información energética para esa persona o para ese ser y para mí, donde haya menos ataduras, donde haya verdadera gratitud. Sí, la verdad es que yo estoy muy agradecida con Access porque creo que fue lo que me permitió, ¿no? Y que de repente, siendo honesta, caigo en estos lapsos de protocolo aún, ¿no? De que duele y de que lo extraño y de que el enojo. Y creo que mucho tiene que ver con esas expectativas, ¿no? Cuando yo quedé embarazada, mi papá ya había tenido dos episodios fuertes, en los que pues él mismo decía, no la voy a librar, o sea, estoy seguro que no voy a salir de aquí. Y creo que lo que tú dices es cierto, ninguno de nosotros estábamos preparados. Y como que él lo percibió y dijo, ups, ¿no? Tengo que extender un poquito más. Uh-huh, uh-huh. Cuando nace mi hija, pues mi papá ya estaba mejorando, entonces te crea también esta ilusión de va a mejorar, ¿no? Ahora tiene una ilusión más grande que es la nieta, pero otra vez eran mis expectativas y era mi demanda, ¿no? Y, y ahorita que lo veo con lo que estás diciendo, es como, wow, él vino sí hasta acá, a como asegurarse de que, ¿no? Todos estuvieran bien y decir, ok, me puedo ir en paz ya. Su cuerpo estaba muy, o sea, yo me engañaba al decir que él estaba bien. En realidad, su cuerpo estaba cansado. Él estaba cansado. ¿No? Y cuánto eh, no queríamos tener, yo no quería tener esta conversación con él, a pesar de que digamos que soy la que más está abierta a la muerte por los temas que, ¿no? Por las terapias que he aprendido, que he utilizado y que soy fiel creyente de que tú escoges tu momento. Uh-huh. Y a pesar de eso, tuve mucho juicio a mí misma porque dije, sí, sí lo creo, pero ¿por qué te vas? No, o sea, era como... Y después decía, a ver, ok, él lo eligió. Y eres un constante recordar de, wow, qué bonito que se haya dado la oportunidad de venir hasta acá, de conocer a su nieta, no, pero es como algo, como dices, es un proceso y es algo continuo. Es como si una corriente tan fuerte te arrastra y te jala otra vez al decir, no, tienes que llorar. No, tienes que sufrir. ¿Cómo no rezas por él? No, no sé, X. Y creo que también, no sé si nos quieras hablar un poco como de esta honrar, ¿no? Cada quien honra de manera diferente. ¿Cómo sería esta parte de honrar a la persona? Primero, qué regalo, Perla, que tú estés viendo como lo que sí hubo, lo que sí fue, y reconocer que fue ese saber, porque todos sabemos ese, ups, o sea, eso que el otro sí sabe y que por lo que sea no lo escuchamos, o nos enojamos,
o lo evitamos, o lo defendemos, o lo acomodamos. Lo que hacemos algo, porque además fuimos entrenados para eso. O sea, ese fue nuestro entrenamiento. O sea, sí, eso se tiene que sentir, eso se tiene que hacer, eso se tiene que no hablar. Sí, como toda esta información, realmente lo que es, la ejecutamos, la ponemos. Y después vienen como estas expectativas. Y esas expectativas es, claro, ya está mejor, pero otra vez una expectativa así como es como tú la definiste. Ponemos un velo para no ver. Y generalmente ponemos ese velo porque nos estamos dando cuenta y no queremos darnos cuenta. Y no nada más con la muerte, sino con cualquier cosa. Y que tú ahora puedas, y para mí ha sido y realmente no es que haya sido en automático, ha sido todos los días, o la mayor parte de cada día, el reconocer eso que sí hubo, esos elementos donde sí hubo información. Estoy listo, ya estoy cansado. Y entonces, ¿cómo honrar? Porque como tú dices, cada uno tenemos maneras diferentes de honrar. Y me parece que muchas culturas, sí tenemos una actividad de honrar a la persona que muere. Y en cada cultura es increíble el cómo se honra y se celebra, incluyendo en el silencio, en la muerte, en el silencio, en el dolor y en el sufrimiento. La pregunta es, ese espacio es como si fuera, ¿en qué lugar estás parado? ¿Ese lugar te está nutriendo a ti? ¿Te nutre a tu cuerpo? ¿Nutre lo que tú quieres en tu vida? O es pesado, ¿no? También podría ser otra pregunta. Lo hacemos pesado. Lo hacemos pesado y es como si un árbol cada otoño llorara por las hojas que están caídas alrededor de él. Pero lo que hace un árbol es nutre el subsuelo, nutre lo que se requiera nutrir. Y yo de ahí voy a nutrirme también. Entonces, los elementos que estoy hablando es cómo honrar, no importa la creencia, no importa la fe, no importa la manera en que cada uno honre, es que estés dispuesto, y ahí se requiere de vulnerabilidad, decir, ya no está. Físicamente no está. Y este cuerpo sí lo añora, sí, o sea, sí se siente, tenía un montón la metáfora del árbol, tenía un montón de hojas, oye, ahora entra el aire y se sienten las ramas, las hojas antes me cubrían, ahora se sienten, ok, sí, pero estar en ese espacio de sí, y después, ok, pero esas hojas ya no están, pero están aquí abajo. Aquí hay mucho con lo que yo puedo agradecer y nutrirme. Y el tercero es, ¿estoy dispuesta a recibir de esa manera? ¿O solamente tengo la expectativa de recibir de la manera como se venía dando o de la que yo consideré que era la correcta o la adecuada o la que me acostumbré? Y me parece que uno de los elementos que no está en ningún proceso de duelo es, estoy dispuesta a recibir de esa persona que partió su nutrición, su ausencia y que eso me nutra, su no estar físicamente y que eso me nutra.
Sí, ahorita que lo dices también lo veo como este espacio, ¿no? Como tú le dijiste a la hija de tu pareja, tuviste el enojo para darle espacio a tu hermano. Al final también la muerte está haciendo un espacio para algo más, ¿no? Y creo que ahorita que lo estás diciendo, pues las personas lo eligen para que se cree otra cosa, sin darle algo malo o bueno. Y está como en ti Ah, elegir qué vas a crear. totalmente. Y, y cuando están estos momentos, porque tenemos conocimiento de estos momentos, y lo interesante es que, por ejemplo, yo ahorita lo puedo hacer con mi papá, que está físicamente todavía aquí, y quizás tú lo puedes hacer con tu papá, aunque físicamente no esté aquí, porque a nivel energético no hay cuestión física, materia, hay energía. Entonces es como poder decir, en este ejemplo, papá, te veo que estás tomando una elección. Y por los motivos que sean tus motivos, estás eligiendo transitarlo de esta manera. ¿Y cómo puedo ser yo un espacio diferente para esa otra persona? Pati, otro tema que sí está bien para ti platicar, sobre todo cuando hay enfermedades previas, que tú estás viendo, ¿no? La elección de otra persona y pues por lo que sea, por un aviso médico o no, el médico te dice tienes que seguir otra dieta o tienes que esto, que esto, lo otro. Y tú estás viendo que a pesar de ese aviso, a pesar de esas, como dices, idas y venidas al hospital, la persona está eligiendo otra cosa, ¿no? No el aviso del doctor, digámoslo así. ¿Cuál es la línea, no? Porque es una línea como muy delgada el decir, a ver, papá, ¿no? O a ver, esposo, o a ver, hijo, o a ver, lo que sea. El doctor te dijo que tenías que hacer esto, esto, esto. Y tú te tomas como el capataz, ¿no? O alguien en la familia toma ese papel de decir, tienes que hacer esto, si no te vas a morir, ¿no? O sea, como que ya empieza ese miedo. Y qué tanto también, pues es un poco no honrarlo, ¿no? O sea, ¿por Ujú. qué no le preguntas a la persona, ¿quieres ir al médico? ¿Quieres? O sea, cómo puedes hablar de este tema? Porque es como un tema muy, ¿no? Como que en nuestra cabeza y en nuestra cultura es, llévalo al doctor. Y, ¿no? Casi que fórzalo como niño chiquito a que tome las pastillas, a que tome la dieta, lo que el doctor dijo. ¿Y qué tanta peso hay aquí también? ¿Y qué tanto cargas tú o esa persona que elige ser el capataz? Sí, y es donde, aun cuando la persona que elige ser este capataz, lo hacemos desde un lugar de querer salvar y ayudar y realmente salvar. Que no ocurra aquello que todos los elementos dicen que puede ocurrir. Pero yo me pregunto, y ahorita conversando contigo, es como, por ejemplo, yo estoy hasta estos momentos con una salud. Y la pregunta es, ¿realmente tú quieres estar vivo? Y si es un sí, recíbelo. Ahora, otra pregunta es, ¿cómo quieres estar vivo? ¿Cómo es para ti la vida? ¿Es de empujarte a vivir o elegir vivir?
Y si es empujarte a vivir, es una elección y solo tú la sabes. Y lo que quizás tu ser querido va a querer es que no te empujes y salvarte y cuidarte. Pero tu elección ya es empujarte. Entonces, es simplemente empujar y prolongar esa línea. ¿Está bien? ¿Está mal? No. Hoy la pregunta que yo me hago con este tema es una gran curiosidad. ¿Qué se requiere ahí? ¿Qué información se está transformando con eso? ¿Está mal el capataz? No, quizás eso también le está dando información. Pero nadie hablamos de esto, Perla. Entonces no hay manera de recibir la información porque no se habla. A la muerte generalmente le ponemos flores. Ahora, el segundo elemento que decía es, ok, no quiero, estoy eligiendo la vida. Ok, si estás eligiendo la vida y no estás empujándote a vivir, lo que estás haciendo hoy en tu vida está nutriendo tu cuerpo, está nutriendo todo para que este cuerpo también te acompañe. Sí, ok, pero ahora no tengas expectativas, sino simplemente ten esta proyección energética de en 10 años, ¿cómo va a estar mi cuerpo si sigo haciendo esto? Ok, quizás bien, entonces mi cuerpo dice, no, empieza a hacer algo diferente. Y es donde, ok, qué diferente. Y está esta información médica de nutrición, de ejercicio, pero que no sea la obligación, sino que sea una elección. Porque algo que estaba también leyendo hace pocos días es, hay muchos expertos en esta realidad y los expertos son las personas que tienen el rol de ser quienes tienen las respuestas. Y generalmente son los que tienen credenciales o de otro tipo, incluyendo el que tiene cariño y asume el porque soy mayor, porque soy la hija, porque soy el que puedo, porque tengo el dinero, porque tengo el tiempo, por lo que sea. Ser un experto es algo que raramente se cuestiona. Todos declaramos ser expertos en algo, pero no hay nadie más que sepa de ti que tú. Y no hay nadie más que sepa de su cuerpo más que tú, porque es tu cuerpo. Pero otra vez, no se habla. Y precisamente ahorita te dejo a ti conversar lo que ibas a decir. Pero el día de ayer, yo no había tocado el tema, hablado con mi papá, y el día de ayer, porque se acerca su cumpleaños, y entonces ya está toda la familia de ahora es el cumpleaños y entonces vamos a hacer algo porque quizás es el último cumpleaños. No se dice, pero está ahí la energía. Y entonces le digo, porque ha ido mejorando, tuvo radiaciones, ha seguido el tratamiento, y y le digo, vas muy bien en tu tratamiento. Y todavía le dije, ¿qué tal que pudieras incluir algo más, una apertura más, desde una perspectiva diferente? Y me dijo, es que no soy como tú. Yo no he hecho lo que tú, yo no tengo lo que tú, yo no he leído lo que tú, no. Y fue cuando dije, sí. Y si nos paramos ahí, vamos a entrar en un quién tiene la razón y quién sabe más y quién gana o quién pierde. Pa, tú sabes también mucho, porque has leído, porque has estudiado, porque te ha interesado, has tomado terapia 1, terapia 2, terapia 3. Pero en este momento es cuando se requiere que seas tú el experto de ti y te des chance a abrir una perspectiva diferente. ¿Qué es lo que quieres?
y cómo lo quieres. Y lo que sea, a nadie, ni inclusive a tus hijos, nos tienes que dar una explicación. Nos puedes mentir, no te mientas. Y tu cuerpo, escúchalo, ¿por qué no miente? Acto seguido de esas palabras, se molestó. Como papá, me llamó la atención. Como papá, la historia de mi vida, ¿no? Porque vienen estos elementos de la relación de la vida, los juegos, los botones, ¿no? Y quizás en otro momento yo hubiera reaccionado, porque sí encendió varios botones, y fue cuando dije, está bien, te lo estoy diciendo porque tengo una necesidad de decirte, es mi necesidad, es mi necesidad. Pero no vuelvo a comentar ni a decir algo al respecto si tú no me preguntas. Decidas lo que decidas, porque la elección no la tienes, sino la decisión, decidas lo que decidas, te respaldo. Y para mí eso es como, ¿cómo? O sea, a ver, entre mi cabeza, ¿qué le dijiste? ¿Te doy permiso? ¿Qué le dijiste? ¿No te mueras? ¿Qué le dijiste? Sánate. ¿Qué le dijiste? Mejórate. ¿Qué le dijiste? Le dije algo que no tiene definición, pero sí estar dispuesta a estar con lo que él elija y no ser ese rol o ese capataz. ¿Y qué tanto peso ya le quitas, ¿no? De entrada ahí a ti y a tu papá, ¿no? O sea, de ser otro rol y simplemente ser la invitación, como decías, de decir, ok, lo que tú decidas. Y ahí estaba mi hermano, ahorita que estoy haciendo. Y sí hubo ese momento de como, ¿cómo? Eso no se habla. Otra vez, eso no se dice. ¿O qué dijiste? Lo que dijiste no es correcto. Pero sí, generalmente temas como la muerte, dinero, no se hablan. Los evitamos. Y tampoco tengo no estoy compartiendo aquí que soy la experta en eso. Lo que estoy compartiendo es qué herramientas o qué información realmente a ti te van a empoderar. Y si estás con eso, si estás transitando con un duelo, a dejar de enfocarte en manejarlo, en procesarlo, en acostumbrarte y tener que vivir con cualquiera de las emociones. ¿Qué es aquello que te empoderaría a celebrar la vida, tu vida, y a celebrar la vida de cada persona que te es relevante? Y desde ahí honrarlo, honrar la vida. Y si ya partió tu ser querido, honra todo el pasado juntos. Agradece. Date permiso si no has... Los cuerpos requieren expresarse y cada cuerpo se va a expresar de manera diferente.
Acompaña a tu cuerpo a expresarse. Pati, si te queda bien otra pregunta. ¿Qué tanto vivimos? Yo me di cuenta, ¿no? Ahorita que estuve como muy cercana a pues esta emoción, a este protocolo, a estas cosas, em, ¿qué tanto tomamos las sentencias, ¿no? Porque esta sentencia de mi papá también fue desde hace muchos años la sentencia de ya eres diabético, ya eres hipertenso. Y ahorita yo me estoy poniendo esa sentencia de mi papá ya está muerto. Y entonces me di cuenta y dije, wow, qué tanto yo odiaba esa sentencia, ¿no? Cada vez que mi papá decía, bueno, es que soy diabético. Y yo le decía, ¿realmente quieres ser diabético? Y él como que no entendía, ¿no? O se choqueaba cuando yo le preguntaba así. Claro, esto me tomó años de conciencia. Al principio Sí. yo le decía, no, no comas eso porque te vas, ¿no? O sea, otra vez convertí en el capataz. Hasta que dije, yo no estoy disfrutando a mi papá siendo el capataz. Yo no estoy disfrutando mi vida siendo el capataz. Yo no quiero sentenciar esa comida también, ¿no? Porque yo veía algo que le gustaba a mi papá, la coca o algo, y veía una coca y hasta me explotaba, no me hervía la sangre. Y era así de, ok, este enojo no es ni siquiera mío. Yo no odio la Ujú. coca, yo no odio las donas, yo no odio, ¿no? Y todo esto se generó por esta parte de esta sentencia que le dieron a él y que de alguna manera también yo me la compré. Ujú. Y entonces, no sé si puedas expandir un poquito más en esta parte de estas sentencias que nos ponemos, ¿no? La muerte creo que es una sentencia, ¿no? Como muy definitiva, pero no solo existe esta sentencia, hay miles de sentencias que nos ponemos que no nos damos cuenta. Y son otra vez, cuando te escucho, son todas estos conceptos con los cuales creemos que vamos a tener control sobre lo que no es controlable. No podemos controlar la vida de nadie, ningún elemento exterior a nosotros. Lo que sí podemos es estar en control, pero en este control de confiar, en este control de qué es lo que yo sé, en este control de qué quiero, en este control de si no fuera obligación, ¿qué podría estar haciendo o no haciendo? En este control de qué quiero comer, en este control de mi cuerpo, ¿qué información me está dando? Porque los cuerpos también son conscientes, tienen conciencia. Y donde cuánto nos hemos separado de nuestro cuerpo y de nosotros como seres energéticos de nuestro cuerpo. Y vemos la encarnación o tener un cuerpo como, esta bola de carne, y esto que va lento, y esto que tengo que llevarlo, y además enferma, y además come, y además va al baño, y además necesita agua, luz, techo. O sea, yo cuando, si tengo este saber energético, espiritual, donde todo es posible, donde todo puede estar conectado y entonces es abundante, pero esto es físico. Sí, pero al hacer eso estamos poniendo más limitaciones y no estamos recibiendo la información y la conciencia que nos está dando nuestro cuerpo, donde entonces ponemos esta sentencia. Mm. Ah, me duele la cabeza. Ah, creo que me va a dar gripa. Ah, ya me dio la alergia, porque sí, porque cada temporada me da. No, 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 es que mi mamá ha sufrido de ABC y a cierta edad yo ya empiezo con el ABC. No, no, esta información de ADN, de
estas enfermedades que son sentencias y entonces estamos, no quiero que me dé, o mejor es como separarme, inclusive como desde muchos aspectos de enojo, pleito, drama y trauma, porque no quiero que parecerme, pero entonces termino pareciéndome y entonces no quiero que me dé y entonces me termina dando. Y entonces ahora me aguanto y así honro y no, pues ya pertenezco. Y tenemos tanta información sobre lo que es tener un cuerpo y estar encarnado, que es solo información que nos separa del verdadero regalo que es estar encarnado y que además, escucha, si estás aquí y tienes un cuerpo, es porque fue tu elección, tú elegiste. Ah, pero hubiera elegido otra época, otro país, otra ciudad, otra cultura. No, si hubiera elegido el cuerpo así ya. No, no, no. Tú lo elegiste. Esa es la conciencia que tiene tu cuerpo y te está dando información. Y muchas veces somos nosotros quienes tienes más necesidad a que te haga sentido y lógica y razón, donde el cuerpo hay muchas cosas que no tienen sentido y que te está comunicando. Entonces, cuando tú tomas una sentencia de, sí, soy esto, ya me dieron un diagnóstico, y entonces ahora eso es lo que va a ocurrir, ok, estás comprándote totalmente sin ser curioso y cuestionar la información de ex experto, pero el que tiene el cuerpo eres tú, el que está ahí contigo eres tú. Y es por eso que sigo cada vez más como muy practicante de estas herramientas, porque es la que no nos va a llevar estas herramientas de Access Consciousness a desviarnos para mirar lo cómodo o incómodo, manejable, adecuado, sino nos va a invitar a mirar esos aspectos que primero no hablamos, esos aspectos que tomamos por hecho, esos aspectos que, que nos pueden dar miedo, susto, que son sentencias y que mejor las evito, las rechazo. Pero esos aspectos tienen información. Y cuando tú comienzas a explorarlo con curiosidad y sin juicio de eso, entonces es como si tuvieras, es como si este ejemplo del árbol que ponía al principio, es como si que salieran más ramas. En vez de estar cuidando las 3 que tenemos, porque ya es la sentencia, y las 4 hojas porque ya es la sentencia, es como, y además puedo tener más ramas, y además puedo expandirme, y eso va a tener algo más. Pero otra vez, desde mi perspectiva, mucho de lo que hacemos con esas sentencias es para controlarnos. Aprendemos a manejar. Y otra de las cosas es que yo levanto la mano. Por años a mí me divirtió saber que había una sentencia y que entonces yo tenía como el interés a mirarlo desde perspectivas y otras perspectivas y entonces, esto me hace crecer, esto me hace desarrollar, esto me hace... entonces es súper divertido. Sí. Y si pudieras salirme además de aquello que no he visto, que no he averiguado, que no he explorado, que no he estado dispuesta, pero que me mantiene en un pequeño que puede ser grande y grandioso, pero eres más grandioso que eso. No, Pati.
Pues, no sé, qué plática. ¿Algo más que quisieras dejar aquí en este espacio? Si tú estás teniendo estos procesos de duelo, si requieres invertir en ti. Invertir con aquello que sea para ti el experto y no porque ese experto te vaya a dar la respuesta, pero sí con un experto que te empodere. ¿A qué información hay para ti en estos momentos de pérdida, de duelo, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, de no sé si morir o vivir, se está muriendo, pero mejor no quiero ver y mejor lo rescato y mejor me enojo? Invierte en un proceso personal con la terapia, el método, el profesionista, que tú, que a ti te genere ese, ese espacio de saber que hay más posibilidades, de saber que no hay nada malo en esto y que hay información. Y cuando ese experto deje de empoderarte, atrévete a mirar a otro hasta que tú realmente comiences a tener la capacidad de reconocerte y comiences a tener la vulnerabilidad de dejar de evitar lo que es verdad para ti y lo que sí sabes. Y que sea lo que sea para ti, un camino prolongado de enfermedad o un camino inesperado, que sea algo que realmente quieres. Pero este es algo que no sabemos, nadie nos pregunta. ¿Qué es lo que queremos? Por ejemplo, ahora yo cuando estuve embarazada y iba a dar a luz, era, ¿cómo quiero ese nacimiento? Y puedo yo haber hecho la pregunta, pero también sé que había una voz, porque ahora los bebés tienen más voz, más energía, más poder y una manera más intensa de decir, hey, escúchame, de decir, yo quiero también hacer así, me gustaría esto. Entonces, ¿qué tal que empieces a decir, ¿cómo quiero? Y hay muchos temas de existencialismo acerca de la muerte. Y fue uno de los que trajo mucha luz al proceso del duelo, a la tanatología y a la muerte y a las pérdidas. Pero ¿y qué tal que no tuvieras que acostumbrarte a vivir en duelo y con las pérdidas, sino que realmente te empoderarás a saber lo que sabes, a saber lo que quieres y tener la vulnerabilidad de decir, a veces me duele, pero no me duele desde esa intensidad fuera de mí imaginaria, sino sí, a este cuerpo requiere, y quizás requiere comer, quizás requiere llorar, quizás requiera azúcar, quizás requiera dormir, quizás requiera moverse. ¿Qué es lo que requiere? Escucha a este cuerpo. Si tú has tenido una pérdida, escucha a tu cuerpo y nútrete.
Muchísimas gracias, Pati, de verdad, por esta conversación que no es, eh, pues no es una conversación común. Y muy agradecida que hayas tenido la apertura de hacerlo a tan pronto tiempo de haber perdido la. Y gracias, Perla, porque ha sido, sí, esta montaña rusa de la que todos, cuando has tenido una pérdida, sabes de qué se trata la montaña rusa. Y de los que quizás no tengas todavía la experiencia, pues estás en la espera de esa montaña rusa porque es algo que sí es. Y que no tiene que ser una obligación, ni un esforzarte, ni un empujarte. Solo es. Aprendamos de María, en esa sabiduría, a sus 12 años. Mm, sí. Pues muchas gracias, Pati. Gracias a Un ti. beso. Un abrazo, Perla, un abrazo para ti y para quien esté escuchando esto ahora en el futuro. Un abrazo energético a tu cuerpo, a tu espacio.